Más de 2 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos regresaron desde hoy a clases en el ciclo Costa y según las autoridades, 38 de las instituciones contarán con mayor protección policial. Hoy entrará en funcionamiento la central térmica Enrique García en la parroquia Pascuales de Guayaquil, que proporcionará 96 megavatios y se suma a 160 megavatios de otras generadoras térmicas rehabilitadas. El desbordamiento de 3 ríos en la provincia de Orellana deja 1.200 personas reubicadas en albergues temporales. La Organización de Naciones Unidas abrirá hoy una oficina permanente para apoyar el combate a la corrupción. Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos Televistazo con el retorno a clases en la costa y Galápagos. Gaby. Steffi, amigos, bienvenidos a otra semana informativa. La seguridad y el estado de los planteles tras las lluvias, para empezar. Clases, un retorno a lo mismo. ...456 policías garantizarán la seguridad de 38 planteles en el régimen Costa Galápagos que han sido priorizados en el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. Bessie Granja cubrió la inauguración del año lectivo. Fue en la unidad educativa Los Vergeles, en el norte de Guayaquil, donde el gobierno inauguró el nuevo año escolar de régimen Costa Galápagos. Más de 2.4 millones de estudiantes y 113.000 docentes de 8 provincias retornan a las aulas de forma escalonada. Este lunes ingresaron los alumnos de inicial y tercero de bachillerato. Sea usted bienvenido, señor presidente. En el puerto principal, el presidente Daniel Noboa, las ministras de Educación, Alegría Crespo, y del Interior, Mónica Palencia, presentaron el programa Comunidades Seguras y Protectoras. Según las autoridades, por el nivel de riesgo y amenazas, hay planteles priorizados en este esquema. La Policía Nacional ha priorizado, después de una evaluación a 38 instituciones educativas, vamos a tener un regreso a clases seguro, con ingreso y salida de los estudiantes con vigilancia de la Policía Nacional. 456 servidores en esas zonas priorizadas. Este lunes, 1.537 centros educativos arrancaron sus actividades. La ministra Palencia aseguró que aunque no son sitios priorizados por incidentes de inseguridad, también se contará con 3.526 policías para resguardar el ingreso y salida de niños, niñas y adolescentes. El convenio fue firmado entre ambas carteras de Estado. El programa también contempla abordar otros riesgos dentro de las aulas, como el consumo de drogas y el embarazo adolescente. Clima, estragos de las lluvias. En Orellana, 1.200 afectados dejó el desbordamiento de los ríos Napo, Coca y Payamino. Pero apenas 20 personas se trasladaron a los 4 albergues temporales. Elizabeth Quesada informa que por la inundación se suspendió el servicio de agua potable. El desbordamiento de 3 ríos en la provincia de Orellana dejó bajo el agua 32 barrios en las riberas de la ciudad de Coca. El sector Unión y Progreso fue el más golpeado por la inundación. Solo en esta zona, el agua ingresó hasta 200 viviendas, dejando 800 personas afectadas. La mañana de este lunes, adultos y niños trataban de recuperar los enseres de sus viviendas. El cuerpo de bomberos ha intentado evacuar a los habitantes hasta 4 albergues temporales en el centro. Sin embargo, solo 20 personas acudieron hasta el mediodía. Las otras familias se niegan a abandonar sus casas por temor a la inseguridad, mientras 5 trabajadores del municipio de El Coca han habilitado un comedor comunitario en el centro para entregar 500 raciones alimenticias a los damnificados. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hay 1.200 personas perjudicadas en todo el cantón.
El 60% permanece sin agua potable, ya que el desbordamiento de los ríos Coca, Napo y Payamino causó daños en 2 plantas potabilizadoras. Además, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en todas las instituciones educativas del Coca. Anunció que se desarrollarán de manera virtual hasta nueva orden. Esta mañana empezaron a habilitar uno de los tramos de la vía Cuenca-Molleturo que quedaron bloqueados por los 2 aluviones en la parroquia Sayausí, en Azuay. Diego Cuenca describe cómo está la zona del desastre. La mañana de ese lunes empezaron a remover los escombros que el sábado dejaron 2 aluviones en la parroquia Sayausí y que bloqueó 2 tramos de la vía Cuenca-Molleturo, el empalme, el principal acceso a la capital Azuaya. La mayor afectación está en el kilómetro 14, donde cayeron 10.000 metros cúbicos de rocas y tierra. Para limpiarlos, la prefectura, el Ministerio de Transporte y el municipio de Cuenca están usando 3 retroexcavadoras y 3 volquetas. Hasta ahora han habilitado un carril de la carretera. El paso de vehículos es controlado, pero difícil, porque deben cruzar la quebrada, cuyo caudal se mantiene. Los pasajeros de las busetas tienen que bajarse y caminar para hacer transbordo. El COE cantonal se reunió este lunes y estima que la vía estará habilitada por completo este miércoles. En la rueda de prensa, el alcalde dijo que solo un adulto mayor y una casa sin habitar quedaron afectados. Pero hay más personas en riesgo que empezaron a recibir alimentos de parte del municipio. El aluvión también perjudicó 2 hosterías en el kilómetro 18. La palizada y el agua aún caen por las escaleras de uno de los glamping, que son campamentos de lujo al aire libre. Incluso el vehículo de un huésped quedó atrapado entre los escombros. La correntada arrastró el criadero de truchas y destruyó la cocina. Las autoridades monitorean las quebradas y evalúan los daños que dejó el fenómeno natural. El país genera 160 megavatios más cada hora, reduciendo así el déficit de a poco. Francisco Garcés describe la actividad en las centrales. En las próximas horas entrará en funcionamiento la unidad de generación de la central térmica Enrique García, ubicada en Pascuales, capaz de generar 96 megavatios. Esa central entró en mantenimiento en agosto del año pasado y usa diésel para generar energía. 2 unidades de la central Aníbal Santos en Guayaquil también empezaron a generar 40 megavatios en abril y una unidad de Termogas Machala empezó a generar 20 megavatios el fin de semana. Así, en el último mes se tiene 160 megavatios adicionales, lo que significa que el déficit de generación eléctrica se redujo un 15%. Esta es una de las razones por las cuales se suspendieron los apagones de esta semana. Ayudan también las lluvias que mejoraron el caudal del río Paute y con ello los niveles de los reservorios de sus plantas hidroeléctricas. Durante la jornada, la cota del embalse de la central Mazar superó los 2.123 metros sobre el nivel del mar. El crecimiento es sostenido, son 4 metros desde que inició el mes, aunque aún está lejos de su altura máxima de operación de 2.153 metros sobre el nivel del mar. Río abajo está Pautemolino, que también sufre los efectos de la sequía. El nivel de su embalse está en 1.981 metros sobre el nivel del mar y si bien ha crecido 3 metros desde abril, también está lejos de los 1.991 metros que es su cota máxima. El gobierno cree que su política de estimular las nubes para que llueva en el Paute es una de las razones. En las últimas 2 semanas se han hecho 13 vuelos con ese objetivo y el gobierno quiere que los embalses se recuperen con miras al próximo estiaje. Y sobre todo pensando en cuando los expertos decían que había un estiaje que es septiembre, octubre, nosotros tenemos que ver qué hacemos para ese horizonte y en ese horizonte nosotros deberíamos de llegar a tener en Mazar y en Paute cotas razonables. Aunque hay planes para comprar nuevos sistemas de generación, hasta el momento el gobierno no decide la mejor opción para hacer frente al déficit. La deuda del Estado con proveedores, municipios y prefecturas asciende a 4.500 millones de dólares. Entre enero y marzo se han pagado deudas que corresponden al 2023. Adriana Bermeo con las cifras.
Los proveedores del Estado han realizado plantones para exigir el pago de sus recursos. Son parte de los acreedores del gobierno de Daniel Noboa. La suma de las cuentas por pagar del Estado ascienden a 4.500 millones de dólares, según el último informe del Observatorio de la Política Fiscal con corte a abril. Los montos más altos corresponden a las deudas a proveedores que bordean los 900 millones de dólares, a los municipios 800 millones de dólares, a las prefecturas 571 millones de dólares y aunque es una cifra menor, también hay una deuda por la devolución del IVA a personas con discapacidad y de la tercera edad que hasta marzo era de 70 millones de dólares. Desde este mes, ese pago tendrá que ajustarse al 15% de este tributo. La otra mitad de la deuda corresponde a los pagos pendientes a la seguridad social, a juntas parroquiales, beneficios de jubilación, entre otros. Televistazo solicitó información sobre los pagos pendientes al Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se recibió respuesta. Se conoce que en los primeros 4 meses del año los ingresos totales del Estado fueron de 7.591 millones de dólares. En este monto se incluyen 2.189 millones de dólares de ingresos temporales que provienen de los impuestos a las utilidades de las empresas y el aumento del IVA. Parte de los ingresos adicionales compensan la pérdida de 265 millones de dólares por el impuesto al patrimonio de las empresas que se cobró hasta el 2023. Suben a 84 los muertos por las inundaciones en el sur de Brasil. Miles de militares y equipos de rescate buscan a los 100 desaparecidos y auxilian a personas atrapadas en sus casas. Llueve sin cesar en Río Grande do Sul. La destrucción es extensa, inundaciones, múltiples deslizamientos de tierra y más de 61 carreteras bloqueadas debido a los ríos desbordados. La región más golpeada es Porto Alegre, donde cientos de residentes huyen de las zonas afectadas o intentan refugiarse en este estadio. Otros duermen en sus autos parqueados en pasos elevados. Hasta ahora se confirma la muerte de 84 personas y 103 están desaparecidas. 421.000 casas siguen sin energía eléctrica y en 115 municipios no hay telefonía ni internet debido a los efectos del temporal. Más de 3.000 militares, bomberos y voluntarios trabajan en rescatar a centenares de personas que siguen atrapadas en diversas circunstancias. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva llegó el domingo a la región, sobrevoló la zona inundada, acompañado de ministros y congresistas. Las autoridades aseguran que las inundaciones han alcanzado la mitad del estado, provocando la mayor emergencia en su historia. Se revelan nuevas imágenes de un tornado de categoría 3 que arrasó con un almacén que tenía 70 trabajadores adentro. El hecho ocurrió el 26 de abril en la ciudad de Waverly, en Nebraska, Estados Unidos, cuando un enjambre de tornados azotó el centro de ese país. El edificio quedó destruido, pero solo hubo heridos leves. Coroneles de operaciones especiales lideran los equipos que resguardan a gobernadores, alcaldes y prefectos en riesgo. Ya volvemos con el especial No hay guardaespaldas para tanta gente. Asegura el área, asegura el área. No hay guardaespaldas para tanta gente. 52 autoridades de cantones o provincias tienen protección del Estado, pero parte de su seguridad está a cargo de agentes de la Unidad de Policía Comunitaria, UPC. Esos agentes serán capacitados en junio y ya cuentan con apoyo de grupos de élite, como explica Merlin Ochoa. 42 alcaldes, 7 prefectos y 3 gobernadores fueron amenazados y tienen equipos de seguridad. Todos pasaron por el análisis de riesgo personal que los clasifica en 4 niveles. Muy alto es custodiado por hasta 10 policías, alto por 4, medio por 3 y bajo por 2. La mayor cantidad de amenazas ocurren en Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro, donde operan organizaciones narcocriminales.
En el caso de los alcaldes, la custodia es mixta. Los policías trabajan con guardias privados, cuyo salario es pagado por cada municipio, que invierte un promedio de $50.000 al año solo en sueldos. Súmele el costo de un vehículo blindado, esto dentro de nuestro corto presupuesto es significativo. Lamentablemente la situación de inseguridad nos obliga a andar resguardados. Los policías que los custodian son, según la ley, agentes de la Unidad de Policía Comunitaria. Han recibido entrenamiento para combatir al crimen organizado, pero desde junio se capacitarán en operaciones de seguridad y protección a personas en riesgo. Otros grupos han llegado a esos lugares. Sobre la base de ello, Policía Nacional está articulando unidades del eje preventivo, investigativo e inteligencia para mitigar toda amenaza que esté orientada hacia esas autoridades. Los comandantes de los circuitos que lideran a los guardaespaldas son coroneles de operaciones especiales GOE, Especial Móvil Antinarcóticos GEMA y de Intervención y Rescate GIRI. Tienen ellos conocimientos de uso de armas largas, armas cortas y, como les repito, lo que estamos haciendo nosotros, actualizándoles con nuevas técnicas a nivel nacional mediante vía virtual y también otros sistemas que tiene la Policía Nacional. Atender la seguridad ciudadana y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas. Desde el 17 de abril entrenarán a 150 policías comunitarios que verán sumarse a su pistola, un fusil y chalecos con mayor capacidad de protección. Mañana, en la última entrega de este especial de Televistazo, el custodiado para mantener la protección policial debe someterse a las órdenes del jefe de seguridad, perder su privacidad y no asistir a eventos sociales. Será mañana. Alias Estimado, uno de los operadores del narcotraficante Leandro Norero, denuncia que Ronnie Aliaga y Javier Jordán pretenden que cambie su testimonio a cambio de dinero. Lo dijo en la audiencia del caso Metástasis, que continúa esta tarde. Jacqueline Rodas con esos detalles. Esta tarde continuará la audiencia del caso Metástasis. 6 procesados piden que se cambie la prisión preventiva por otra medida. Entre ellos, el expresidente del Consejo de la Judicatura y ex juez nacional Wilman Terán y Elibe Angulo, alias Estimado, uno de los operadores del narcotraficante Leandro Norero. Angulo alegó enfermedad para solicitar su libertad, pero también denunció que su hermano recibió una llamada internacional de un emisario de Javier Jordán y Ronnie Aliaga, quienes enfrentan cargos en esta causa y están prófugos. Le ofrecieron dinero para que cambie el testimonio anticipado que rindió el 28 de marzo, cuando confirmó que Aliaga es el ruso que aparece en los chats de Norero, que el exasambleísta respondía a Jordán y que el narcotraficante financiaba su accionar en la Asamblea Nacional en contra de Fernando Villavicencio. También contó que Norero le entregó un vehículo blindado. El testimonio de alias Estimado incluyó, además, información sobre cómo manejaron causas de la red de Norero y del alcalde de Manta asesinado Agustín Intriago en la Corte Nacional. Elibe Angulo pidió al juez Felipe Córdoba que en lugar de la prisión le dicte prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad, y responsabilizó a Jordán y Aliaga si algo le pasa. Javier Jordán está en Miami y Ronnie Aliaga estaría en Venezuela, según informó su ex esposa. La fiscal Salazar se opuso, insistió en que los imputados que están presos sigan en la cárcel y solicitó que se congele las cuentas y bienes de los 52 implicados por un monto de $5.2 millones, $100,000 cada uno. La audiencia se reinstala hoy a las 5:30 de la tarde. Resta la intervención de los abogados de 20 procesados. En el Complejo Judicial Norte de Quito se desarrolla el juicio de lavado de activos contra los supuestos socios y testaferros del narcotraficante Wilder Sánchez, alias Gato Farfán. También fueron convocados el narco y miembros de su familia, pero no son parte de esta audiencia. Fabiola Santana explica los motivos.
Un juez anticorrupción reinstaló el juicio de lavado de activos contra miembros de una red encabezada por el narcotraficante Wilder Sánchez, alias Gato Farfán. En esta audiencia, que se extenderá hasta el jueves, son juzgados 4 de los supuestos socios y testaferros del narco y 5 empresas con las que lavó $17 millones entre 2017 y 2022, según la Fiscalía. El juicio contra alias Gato Farfán por este mismo caso está en suspenso, pues no ha comparecido. Está preso en Estados Unidos para enfrentar otros cargos por narcotráfico. A ese país fue extraditado desde Colombia en febrero pasado. Su pareja, suegra y 3 hermanos tampoco son parte de esta diligencia porque están prófugos. La Fiscalía, en este primer juicio de lavado de activos, buscará demostrar cómo ingresaron los dineros ilícitos al sistema financiero nacional. Según el Ministerio Público, en abril de 2017, el narcotraficante constituyó la empresa camaronera Sun Farmar en sociedad con sus hermanos. Su esposa, Mónica Chávez, creó otra empresa, Crealto, cuyos principales clientes eran Sun Farmar y otras 3 compañías vinculadas a los 4 socios y testaferros de Gato Farfán, ahora juzgados. Según la Fiscalía, estas empresas facturaban entre ellas aparentando incrementar ingresos para luego adquirir propiedades. El narcotraficante ya estuvo preso en Ecuador en 2013 por enviar cocaína al cartel de Sinaloa en México, pero salió un año antes de cumplir su pena. Siguió operando en silencio y se volvió a saber de él con su detención en Colombia y extradición a Estados Unidos. La ONU abrió una sede permanente en Ecuador contra la inseguridad. ¿Cómo funcionará? Entérese luego del corte. Del pueblo. Además, José Raúl Mulino ganó las elecciones. Menor precio, siempre. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito abrió una sede permanente en Ecuador. Firmó un acuerdo con el gobierno para incrementar la cooperación en 6 áreas estratégicas para enfrentar la inseguridad. Paul Romero con el informe. Desde este lunes, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene una sede permanente en Ecuador. La directora ejecutiva de este organismo, Ghada Waly, y la canciller Gabriela Sommerfeld anunciaron el fortalecimiento de la cooperación para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico. Waly señaló que el incremento del comercio de drogas ilícitas, en particular del tráfico de cocaína a nivel global, ha desatado la violencia en las calles y en las cárceles del país. Dijo que las consecuencias para el Ecuador han sido mortales porque el 80% de los homicidios se atribuyen a la delincuencia organizada. Reafirmo el compromiso de UNODC de apoyar a Ecuador en su búsqueda de fortalecer la seguridad, la justicia, el desarrollo y el Estado de Derecho. El plan de cooperación se centrará en 6 ejes: lucha contra la corrupción en los puertos, contra el lavado de activos, seguridad del sistema penitenciario, cooperación para el control de fronteras marítimas y fluviales, reforma al sistema judicial penal, cooperación regional e internacional para combatir a la delincuencia transnacional. Estamos seguros de los resultados positivos que obtendremos, producto de este esfuerzo conjunto. Las autoridades no admitieron preguntas y tampoco el monto para la implementación de este acuerdo. Michael Fitzpatrick está terminando su misión diplomática en Ecuador. En sus casi 5 años de gestión, no dudó en señalar los alcances de la corrupción y fue un facilitador en el fortalecimiento de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. Embajadores hay de distinto tipo y Michael Fitzpatrick ha sido de los que en sus intervenciones dice mucho. Eso no es precisamente lo común, por lo que de allí devienen también los indicadores de su relevancia. Poco más de un año tenía el embajador de Estados Unidos en el país. Llegó en junio del 2019, cuando informaba del retiro de visas a 300 ecuatorianos a los que se investigaba por delitos de corrupción. El embajador decía que no querían a delincuentes ni su dinero en su país. Estamos aplicando sanciones penales y civiles y, por supuesto, negando visas a los corruptos y a sus familiares. Fitzpatrick sostenía que en la lucha contra la corrupción Ecuador tendría en Estados Unidos a un aliado, y bajo ese mantra sus intervenciones lo colocaban en el centro de las discusiones públicas del país. Quizás porque se atrevía a decir las verdades que los actores internos se negaban a exponer.
y no tenía reparos en remarcar la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en las esferas de poder. Así se refería el embajador a los resultados electorales de las últimas presidenciales en Ecuador. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas, y un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. El embajador Fitzpatrick no dejó títere con cabeza. Lo mismo que habló de narcogenerales, refería a una justicia corrompida, a la infiltración de mafias en equipos de fútbol y medios de comunicación. Habló de lavado de dinero y también de testaferrismo. Cuando estos fallos dejen de administrar justicia y se transformen en un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros, pagados para lavar su cara, su plata, su imagen público, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella. Esto al tiempo que trabajaba en la consolidación de Ecuador como socio estratégico de Estados Unidos en un momento en el que los vientos políticos alejaban a otras naciones de la influencia de Washington. El resultado de esa gestión se evidenció lo mismo en las 2 visitas de mandatarios ecuatorianos a la Casa Blanca que en los buenos oficios interpuestos para que el Ecuador cierre 2 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, si no se cuenta el del último abril. Asimismo, Fitzpatrick se convirtió en el canal que facilitó la llegada a Quito de altos funcionarios norteamericanos, desde el secretario de Estado Anthony Blinken hasta la comandante del Comando Sur, Laura Richardson. También durante su gestión se suscribieron 4 acuerdos de cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador, de interceptación aérea, de interceptación marítima, de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de lucha contra la delincuencia transnacional. Además, se trabajó ampliamente en la Ley de Innovación y Desarrollo para Ecuador, que espera su trámite en el Congreso de Estados Unidos. La de Fitzpatrick fue una diplomacia de micrófono abierto. Inusual, sí, pero que encontraba asidero en las revelaciones que la justicia desarrolló en el país. Al final, si el rol de un embajador es el de fortalecer las relaciones entre las naciones, Fitzpatrick lo cumplió a cabalidad. Y fue más allá, al poner más de una vez al país frente a un espejo. El conservador José Raúl Mulino ganó las elecciones en Panamá. El tribunal lo confirmó anoche. Mulino entró a la carrera presidencial solo 2 meses antes de los comicios como reemplazo del exmandatario Ricardo Martinelli, inhabilitado por una condena por corrupción, como lo informa Pedro Jiménez. Las elecciones presidenciales de Panamá se definen en una sola vuelta y por mayoría simple. De ahí que José Raúl Mulino, con algo más de 34% de votos entre 8 candidatos, fue declarado como mandatario electo al final de la jornada del domingo. Con el voto mayoritario del pueblo panameño. Es un abogado y político de 64 años que ocupó el Ministerio de Seguridad en la presidencia de Ricardo Martinelli, que era la primera carta del partido realizando metas, pero que no pudo postularse por tener una condena a 10 años de cárcel por blanqueo de capitales y que ahora se encuentra exiliado en la Embajada de Nicaragua en Panamá. Aún así, Mulino ha reconocido la influencia de Martinelli en su elección, que ganó, entre otras cosas, con la promesa de recuperar la economía. Pero además de luchar contra el desempleo y en cuestiones migratorias, ha ofrecido cerrar el paso por la selva de Darién, una peligrosa ruta terrestre usada por miles de personas todos los días en su tránsito hacia México y los Estados Unidos. Su candidatura había sido impugnada al no haber pasado por un proceso de primarias, pero a última hora, a 2 días de las elecciones, la Corte Suprema declaró que era constitucional y tuvo vía libre para participar. Ahora, José Raúl Mulino asumirá la presidencia de Panamá el 1 de julio. Jamás acepta una propuesta de alto al fuego en Gaza, aunque Israel se mantiene decidido a atacar la ciudad de Rafah y 100.000 personas comienzan a evacuar esa localidad. Un bombardeo dejó 22 muertos el domingo y esta mañana otro ataque aéreo puso en alerta a los refugiados en campamentos de organismos de ayuda humanitaria. Enormes columnas de humo se elevan en el este de la ciudad de Rafah y a la distancia se escucha el bombardeo de esta mañana, una de las primeras acciones tras la orden de evacuación que dieron las fuerzas de defensa de Israel que se alistan para una operación militar terrestre.
Israel dice que ahí hay milicianos e instalaciones del grupo Hamas y van por ellos después de casi 7 meses de guerra. Del lado israelí de la frontera, soldados y tanques se alistan para entrar. Los civiles reúnen sus pertenencias y empiezan a irse hacia la costa del Mediterráneo y también al norte de la Franja de Gaza. Naciones Unidas ha dicho que la orden de evacuación es inhumana, pues en la ciudad hay 1 millón de personas. Además, hoy se realizaron los funerales de 22 víctimas mortales, entre ellas varios niños que murieron en el ataque del domingo. Y la tensión por la inminencia de un ataque de Israel se mantiene, a pesar del anuncio de última hora de que Hamas habría aceptado una propuesta de alto al fuego, pues Israel ha dicho que con o sin acuerdo tomarán la ciudad de Rafah. Cada año el libro de los récords Guinness incluye a personas de todo el mundo que logran hazañas como por ejemplo grandes platos de comida, piezas novedosas de arte y logros deportivos increíbles. Con Ileana Suárez conozcamos las nuevas marcas. En Francia, un grupo de panaderos cocinó el baguette más largo del mundo. Tiene 140,53 metros de largo. Fue preparado durante un evento gastronómico en las afueras de París. Así, los franceses arrebataron el récord que tenían los italianos desde 2019, con un baguette de 132 metros. Los franceses cocinaron el baguette en un horno construido especialmente para esta ocasión. En Alemania, en el estadio de Schalke, decenas de futbolistas aficionados crearon la pintura más grande del mundo. Usando mochilas llenas de pintura acrílica, jugaron y recorrieron un gran lienzo que cubrió toda la cancha. El resultado fue una imagen colorida de 13.000 metros cuadrados, que será recortada en varias piezas para su venta. Los fondos se destinarán a una fundación para niños en situación vulnerable. En Canadá, una mujer de 58 años estableció un nuevo récord, la plancha abdominal femenina más larga. Donna Jean Wild logró mantenerse en esa posición por 4 horas, 30 minutos y 11 segundos. La mujer vive en Alberta, tiene 5 hijos y 12 nietos y estuvo acompañada de su familia durante el tiempo que duró la prueba. Mientras tanto, Keith Boyd, un atleta británico de 57 años, espera la confirmación de su récord, pues ha recorrido caminando y trotando 11.000 kilómetros en 270 días a lo largo de 9 países, desde Ciudad del Cabo en Sudáfrica hasta El Cairo en Egipto. A su paso por el norte de Etiopía enfrentó un intento de secuestro, del que afortunadamente logró escapar, y ahora espera que la Asociación Guinness certifique su hazaña. A más de un exfuncionario de su gobierno implicado en casos de corrupción, el expresidente Rafael Correa ha dicho no conocerlo para intentar tomar distancia del delito y la investigación. Ocurrió con Carlos Pollitt, el excontralor, luego de que fuera declarado culpable en el juicio en Estados Unidos. Luisa María Heredia con el informe. No lo conozco es una de las expresiones que más utiliza el expresidente Rafael Correa. La última vez que escribió una frase similar en X fue el martes. Reaccionó a una publicación que identificaba al excontralor Carlos Pollitt, declarado culpable de lavado de activos en Estados Unidos, como escudero del correísmo. El tuit dice: Pollitt encabezaba la terna enviada por el Congreso, que era como se elegía contralor en ese entonces, cuando apenas yo había llegado al gobierno en 2007. Elegía el primero de la terna. No conocía a ninguno de los tres. Así Correa desconoció al exfuncionario al que cuando era presidente halagó y llamó contralor de lujo, ejemplo de futuras generaciones. En marzo hizo exactamente lo mismo al referirse a Leandro Norero, alias El Patrón, cuyo compañero de celda testificó haber visto al narcotraficante hablar por videollamadas con el exmandatario, al que llamaba Mashi. Yo jamás hablé con Leandro. Imagínese un expresidente hablando con Leandro Norero. Norero y Correa aparecen juntos en una fotografía tomada en 2009, cuando se realizó el proceso de pacificación de las pandillas urbanas Latin King y Ñetas. Incluso al ex ejecutivo en Ecuador de la constructora brasilera José Conceição Santos, el delator de los sobornos. Rafael Correa aseguró no conocerlo. En abril de 2020 tuiteó: testimonio sin prueba material alguna de un corrupto confeso, Conceição Santos, al cual no conozco.
Con Santos Correa también aparece en una foto que divulgó Fernando Villavicencio en este tuit, que data de enero de 2020. Rafael Correa ha negado cualquier relación con los ejecutivos de la firma, pero aquí se lo ve junto a Santos, posteó Villavicencio. Y así muchos más, como Alex Bravo, gerente de Petroecuador en su gobierno. En mayo de 2016, cuando Bravo fue detenido por tráfico de influencias, también el entonces presidente intentó desvincularse del caso diciendo que no lo conocía. Créame que yo no me acuerdo de Alex Bravo. Alex Bravo se llama, ¿no? Ya. Él es un funcionario de carrera, entró antes de nuestro gobierno, ¿no? Fue escalando puestos, yo ni lo conocí. Pero lo cierto es que también estuvieron juntos en eventos públicos. Y cuando no ha podido negar que conoce a alguien, lo que ha hecho el expresidente Rafael Correa es tratar de librarse de cualquier responsabilidad, como en el caso Sobornos, en que fue sentenciado a 8 años de prisión luego de que su ex asesora de despacho, Pamela Martínez, confesó haberse hecho cargo de la contabilidad de las coimas para las campañas de Alianza País. Correa lo que repite es que él nunca se enteró. Como en este posteo de septiembre de 2022, Pamela Martínez dijo que yo sabía de sus triquiñuelas, lo cual es falso, escribió. Otra práctica común en el expresidente son los cambios de versión. Pasó con su primo Pedro Delgado, a quien puso al frente del Banco Central y luego fue sentenciado por peculado bancario y enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2012 lo defendió. Un año llevan tratando de despedazar, de linchar mediáticamente a Pedro Delgado. Primero que se había comprado una mansión, ¿se acuerdan o no? Luego $200.000 de efectivo en transferencia. Todo es mentira. Un mes después lo acusó. El caso de Pedro Delgado. Tremenda traición a la revolución. Delgado desde Miami, a donde huyó, hasta desmintió en eso a Correa. Declaró que salió del país tras un acuerdo con el correísmo que incluso le asignó un abogado para su defensa. Guayas es clave dentro del mapa de criminalidad. Es la provincia más peligrosa donde atacan 13 de los 22 grupos terroristas que hay en el país. Merlin Ochoa informa que en poco tiempo ya tienen un segundo gobernador. El gobierno de Daniel Noboa comenzó hace 6 meses y ya va por su segundo gobernador de Guayas. Vicente Aguap, abogado y máster en Derecho de Empresas, pasó de viceministro de Seguridad en el Ministerio del Interior a este nuevo cargo. El reto para Aguap es enfrentar la inseguridad. Con 25 cantones donde viven 4.392.000 personas, Guayas es la provincia más peligrosa del país. Desde enero hasta la primera semana de abril, 625 personas fueron asesinadas. También es un territorio atacado por los extorsionadores. Según la Fuerza de Investigación contra este delito, del 17 de marzo al 28 de abril, en la zona 8 que agrupa Guayaquil, Durán y San Borondón, receptaron 970 casos, superando a las provincias de El Oro y Manabí juntas con 343 y 253 denuncias respectivamente. Guayaquil, la ciudad más poblada, es también la de mayores índices delictivos. En algunos delitos hay mejores cifras. Desde el 1 de enero hasta el 5 de mayo de 2023 se reportaron 775 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2024 la cifra bajó a 483. Los asaltos y robos pasaron de 6.016 en 2023 a 5.515 en 2024. Sin embargo, otro delito, el de secuestros, se triplicó de 24 a 80. El registro policial determinó que en Guayas operan 13 de las 22 organizaciones criminales consideradas como terroristas por el Estado, que han amenazado a 7 alcaldes de la provincia.